Hola, bienvenidos todas y todas a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Américo Ibarra Lara, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio, dependiente de nuestra facultad. Él, a pesar de su nombre, no es músico, es de profesión ingeniero comercial y administrador público, máster en finanzas y académico de nuestra casa de estudios desde el año 1997. Bienvenido, Américo. Hola, Dino, un millón de gracias por la invitación a este podcast. Cuéntame, ¿qué hace un ingeniero comercial, magíster en finanzas, en un observatorio de políticas públicas de la Facultad de Arquitectura? Bueno, no es una explicación tan rara de dar, ¿no? Porque mi vida profesional y personal siempre ha estado ligada al mundo público. Yo, en primera instancia, soy administrador público de profesión, después estudié la maestría en finanzas y terminé siendo ingeniero comercial. Sin embargo, mi vida laboral siempre ha estado vinculada al mundo público. Partí en la Municipalidad de Vitacura, por ahí por el año 1991, cuando esta se constituye, se abre. Posteriormente en una empresa del Estado, el ISAPRE Ferrosalud, y por más de 20 años en la Universidad de Santiago. Y he tenido pasos, digamos, como asesor en ministerios como Vivienda, Salud, Secretaría General de la Presidencia y otras. Entonces mi vida profesional ha sido vinculada a esto. Por lo tanto, un ingeniero comercial de tus características no se siente incómodo en una facultad como de arquitectura. No, para nada, porque finalmente siempre... Y pensar, digamos, que aquí hubo una sincronía muy especial, ¿no? Porque este observatorio es un observatorio de políticas públicas que trata de impactar en el territorio, considerando sus distintas disciplinas, ¿no? Entendemos que no es solo el diseño y la construcción parte del tema de la política pública del territorio, sino que pensar cómo se construye una mejor ciudad, un mejor plan urbano, cómo se hace cohabitable para el ciudadano un mejor vivir y contando con servicios de calidad en sus distintas dimensiones. Así que no... Este observatorio fue recientemente creado. ¿Y quiénes lo integran? Esa multidisciplinaridad que tú... Multidisciplina, digamos. Sí, que tú rescatas. ¿Está también presente en el resto de los integrantes? Sí, yo te diría que primero se dio una sincronía mágica, diría yo, entre en la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, que después de 30 años da el paso a la adultez, ¿no es cierto?, transformándose en Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, ¿no? Esta era una escuela con vocación básicamente de servicio, focalizado básicamente en el diseño, ¿no? Y pasado el tiempo y constituyéndose como Facultad de Arquitectura, decide ampliar la mirada multidisciplinar para fortalecer y robustecer la condición de facultad. Pero cuéntanos, ¿no?, un poco de los perfiles profesionales de quienes integran el observatorio. Para allá voy. Entonces, en esa lógica, hoy día el observatorio la integran en su línea basal 5 académicos, donde encontramos ingenieros agrónomos, encontramos ingenieros forestales, encontramos ingenieros mecánicos, licenciados en ciencia de la computación y la informática, ingeniero comercial, y todos ellos con estudios de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, que tienen una mirada muy particular, ¿no?, respecto del ambiente construido en los términos que ha definido la universidad, es decir, en todo aquello que requiere una intervención del ser humano. Entonces la mirada multidisciplinar hace que el foco de la política pública sea más amplia que el solo pensar en cómo se diseñan estructuras o bienes inmuebles que permitan hacer que esta ciudad sea más convivible y habitable, digamos. Tú dijimos, esa es como la línea base. ¿Existe sí. otra línea de componentes o integrantes del observatorio? Sí, nosotros entendemos que manos nunca faltan, ¿no? Manos sobran para la reflexión, la investigación y el trabajo académico. Entonces hemos invitado a alrededor de 16 o 20 personas que han creído en nosotros, que forman parte de un cuerpo que le hemos llamado colaboradores de la investigación, que nos permiten ir construyendo núcleos de investigación en las más diversas áreas y disciplinas. Américo, sin embargo, el observatorio parece que como esta lógica, como tiene una lógica de permanente integración.
¿Es una política de puertas abiertas? Si alguien que nos escucha o nos ve se interesa en esto. O sea, la naturaleza del centro fue de puertas abiertas, ¿no? Y por lo tanto cualquier persona, cualquier académico, cualquier estudiante de posgrado que desee involucrarse en estos temas que tienen que ver con la política pública que afecta al territorio, bienvenido, digamos, a formar parte de núcleos de investigación en su disciplina. Entonces ya sabemos que este observatorio es de reciente creación, que tiene un carácter multidisciplinario, que tiene un grupo de ¿cómo se llama?, de académicos de base y otro de colaboradores, que tiene puertas abiertas. ¿Me puedes contar ahora un poco dónde se va a centrar el quehacer? ¿Cuáles son las metas como en el corto plazo para lo que queda de 2024 y probablemente para el año 2025? Déjame exponerlo de distintas formas, ¿no? El proyecto fundacional del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio tiene por objeto contribuir desde la mirada académica al análisis crítico de las políticas públicas que hoy día están afectando al territorio y a las ciudades en sus más amplias formas y expresiones, ¿no? Y por lo tanto, claro, nuestra naturaleza es construir, colaborar a la mejor formación de políticas públicas en materia habitacional, en materia de desarrollo rural, en materia de desarrollo urbano, en materia de planificación territorial, etc., ¿no? Eso es como la lógica de lo que perseguimos, ¿no? Sin embargo, entendemos que esta etapa, este proceso, es un proceso que debe ser a paso cansino, ¿no? Con cuidado, sin tener tantos sueños ni aspiraciones, porque en 2 años no vamos a poder lograr el propósito final. Entonces, hoy día, en este año, la idea ha sido consolidar el observatorio, cosa que hemos hecho, ¿no? Hoy día tenemos un equipo, como te decía, de colaboradores permanentes y otro que no son parte ocasionales, que no son parte de la línea basal, pero que nos ha permitido ir construyendo líneas de investigación, ya sea en incendio, ya sea en inteligencia artificial, ya sea en ciudad inteligente, ya sea en seguridad pública, territorial, ¿no? Y por lo tanto nuestro propósito es, durante lo que queda del año, ver si podemos sacar algún tipo de publicación que tenga un impacto mediano, digamos, en la comunidad científica, lograr crear opinión a través de canales de difusión o de comunicaciones, como son las columnas de opinión. Y este propio podcast. Este podcast, ¿no es cierto? Y estamos con un proyecto de mediano plazo, que es poder elaborar un libro desde el observatorio que tome el núcleo central del observatorio y podamos participar, hacer partícipe, digamos, a la comunidad de las conclusiones de nuestro libro, que esperamos esté a fines de diciembre. Bien, Américo, vamos ahora, pasemos de lo macro a lo micro. Aprovechando o conociendo tu experiencia, aparte de la académica, que has sido asesor de la subsecretaría del Ministerio de Vivienda, funcionario de la Dirección de Presupuesto de la DIPRES, desde esa experiencia profesional me gustaría que nos dieras algunas pistas sobre qué mejorar en política pública para enfrentar, por ejemplo, el actual déficit de vivienda en Chile, la especulación del precio del suelo y la política de subsidios. La primera pregunta que tengo que hacerte es sobre el déficit. ¿Qué envergadura tiene y en cuánto tiempo lo vamos a resolver? Déjame responderte de una manera un poco distinta, ¿no? Desde el año 1920 aproximadamente, la literatura y las investigaciones dan cuenta de que el problema del déficit habitacional se hizo presente y se transformó en un gran discurso de la política, ¿no? Y de la política pública, ¿no? Donde los estados o los gobiernos, al menos en Chile, comienzan a ejecutar o a definir ciertas políticas que permitieran resolver
los déficits habitacionales que se provocaban producto del crecimiento demográfico, en particular de las grandes ciudades como son Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, etc. Entendiendo que allí se concentraban las actividades económicas y por lo tanto la migración hacia estas grandes ciudades presionaba, digamos, para la construcción de espacios habitacionales, ¿no? Y eso generó un déficit importante. Hay que recordar que por ahí en la década de los 70 aproximadamente el déficit habitacional superaba los 400.000, ¿ya? Y hoy día son 650.000, ¿no? Ahora, obviamente que es mayor el déficit a consecuencia, ¿no es cierto?, de una mayor explosión demográfica, ¿no? Obvio. Y a pesar de todos los esfuerzos que este gobierno ha hecho, y no tan solo sino que todos los gobiernos para atrás han hecho, el déficit yo te diría que no va a terminar. Yo creo que lo escribí en un par de columnas al principio O sea, el político que prometa terminar el déficit habitacional está mintiendo. En mi opinión es un problema endémico, ¿no? No va a acabar, ¿no? Tú vas a generar estrategias de desarrollo y de políticas de intervención y tácticas que permitan resolver en parte la problemática, digamos, del déficit habitacional, pero no va a ser un tema que mañana tengamos déficit cero. Américo, respecto al tema del acceso, se crearon una serie de subsidios y distintos mecanismos que permiten el acceso de la población en general, diferenciándolo por condiciones socioeconómicas. ¿Tú en general crees que los subsidios para que los chilenos o los residentes en Chile de manera legal tengan accedan a su propia vivienda son los correctos o habrían cosas que mejorar? A ver, la política de subsidio en Chile no es una cosa novedosa, es una cosa que tiene larga data y que ha probado distintas formas, ¿no? Ha probado desde subsidios a la oferta a subsidios a la demanda, que es lo que hoy día tenemos. Ha pasado por intervenciones directas del Estado en la formulación, en la construcción de ciudades o de polos de desarrollo o de casas, habitación. Y ninguna ha sido perfecta, ¿no? Hoy día la lógica de la política vigente es la entrega de subsidios habitacionales que están enfocados hacia la demanda, que implica la entrega de un voucher al ciudadano, ¿no es cierto? Y que él tiene que buscar conforme a sus características una solución. Ahora reconozcamos que todo el sistema en general, como el sistema de postulación y todo esto tiene, salvo pequeños problemas, en general un tema bien transparente y bien conocido porque ya llevan años en ejecución. Ahora, mi pregunta tiene que ver básicamente con si es suficiente los montos que se entregan, porque hoy las principales críticas o las más recurrentes son que efectivamente tú te ganas un subsidio, pero que con el dinero que te otorgan no alcanzas para comprar nada. A ver, ahí hay dos fenómenos básicos, ¿no? No podríamos entrar en mayor detalle, pero el primero tiene que ver con si el sujeto es o no sujeto de crédito, ¿no? Habitualmente las personas cuando en este proceso de postulación postulan con un certificado inicial, con una renta inicial teórica, pero que al momento de ser adjudicados, ¿no es cierto?, con este subsidio habitacional, con este voucher, y al ir a la casa comercial que les facilite el crédito hipotecario, no califican, ¿no? Por lo tanto, no son sujetos de crédito. Eso es por un lado. Por otro lado, ha pasado, ¿no es cierto?, que aproximadamente del año 2008 a la fecha, los valores de las propiedades han crecido casi 4 veces su expresión al año 2008, ¿no? Manteniéndose el monto de subsidio. Manteniéndose el monto de subsidio, a pesar de que el monto de subsidio ha ido aumentando, pero no ha sido capaz. Claro, porque incluye la inflación, ¿no? Porque está determinado los costos de materiales, se ha ido ajustando, pero no es suficiente. Entonces, finalmente, una persona podría acceder hasta un subsidio a una propiedad hasta 4.500 unidades de fomento, pero con un porcentaje bajo de anclaje, ¿no? Como podría ser el pie para poder financiar esta casa de habitación, no es suficiente, digamos, para asumir un crédito de tal envergadura. Oye, pero los sectores más vulnerables también. El problema que tienen, efectivamente podrían encontrar viviendas al precio del subsidio. No recuerdo en este minuto el monto, entiendo que son 800 UF. Un poco más alto. Ok,
pero se encuentran con problemas administrativos. Por ejemplo, que la casa que quieren comprar tiene ampliación y que esa ampliación no está regularizada. Entonces, si ese diagnóstico se conoce hace tiempo, ¿también ahí se podría eventualmente hacer algo? O sea, a mí me parece, digamos, que hay un proceso de normativo que puede ser mejorado. Siempre hay espacios de mejora, digamos. Ahora, encontrar el espacio de mejora implica entender cuáles son las necesidades del usuario final, ¿no? Pero también cuáles son las condiciones económicas y productivas que se generan para que se calce, ¿no?, la oferta y la demanda, ¿no? Y ahí hay un espacio que hay que analizar con detalle. Ya, o sea, a pesar de que arreglemos esto, tú mantienes la tesis de que el déficit habitacional se va a mantener. Puede disminuir, pero se va a mantener. ¿El déficit habitacional también tiene que ver con el tema de lo que se ha llamado la especulación en el valor de los suelos? O sea, ha habido también procesos o etapas en la economía que juegan un poco a la especulación, pero que tiene que ver con la escasez de suelo, ¿no? Sobre todo en regiones o en ciudades que están medias colapsadas, ¿no? Como la región metropolitana, cuya tasa de crecimiento hoy día nos lleva a tener una población de 8 millones de habitantes, hay que ver cuáles son los resultados del último censo, pero donde no hay muchos espacios, digamos, para adquirir suelo y construir, menos, ¿no es cierto?, viviendas sociales. Entonces, ¿te parece bien desde ese punto de vista el compromiso del Estado de poner a disposición, sobre todo en el caso del tema de las viviendas sociales, terrenos que son de instituciones o de propiedad pública? Me parece, digamos, una solución inteligente e interesante. Inteligente y momentánea, porque probablemente, obviamente, los recursos y los terrenos son escasos y en algún minuto se van a acabar, digamos, no hay espacio, digamos, ¿no? Yo me recuerdo que por ahí, por el año 2014-2015, se comenzó a hacer un catastro, ¿no?, de cuáles eran los predios disponibles para transformarlos en espacios habitacionales. Pero eso estaba bien acotado, digamos. Oye, otra de las críticas respecto al tema del modelo de postulación y todo es que medidas de fuerza y, por ejemplo, acciones como toma ilegal de terreno con algún nivel de organización de base permiten de que la gente que está en una toma se transforma en un campamento, efectivamente se salta en la cola, porque pasan a ser prioridad para el gobierno. O sea, a cualquier gobierno, por razones obvias, les va a interesar solucionar el problema de 700 familias que solucionarlo uno a uno. Y lo digo desde el punto de vista de las consecuencias políticas que manifestaciones podrían traer, ¿no? O sea, yo creo que tú te diste la misma respuesta, ¿no? Es más fácil, sobre la base de la presión social, saltarse la fila, ¿no?, y tener la oportunidad de resolver un problema habitacional que está, ojo, que yo creo que aquí hay un problema cultural, ¿no? Está en la cabeza de las personas, porque así nos formaron, que con un título profesional y con una casa tú resolvías tu vida, ¿no? Entonces, el sueño de la casa propia es vital. Probablemente lo que hay que cambiar es el modelo, ¿no? Porque ¿quién dice que tiene que ser la solución habitacional tu sueño, ¿no? Tú necesitas vivir, tener seguridad, pero no ser dueño. Américo, ahí hay una última pregunta que tiene muy relacionada con lo que tú dices. ¿Tiene sentido que a una persona de 65 años, una persona mayor ya, el Estado le otorgue la propiedad de una casa? O sea, yo te diría que en la evaluación inicial me parece una locura, ¿no? Porque a poco andar esa persona fallece, ¿no es cierto? Y eso constituye masa hereditaria y finalmente no le está resolviendo el problema a él, sino que le está resolviendo el problema a los herederos en general, ¿no? Habría que mirar cuál es la tasa de ocurrencia o de siniestralidad, pero pareciera ser de que Entonces la pregunta es, si parece sensato de que no tengan la propiedad de la casa, ¿cómo se le soluciona el problema habitacional? Subsidios como arriendo, por ejemplo. Favorecer, digamos, criterios como subsidio del arriendo, donde o el Estado o un privado le arrienda al Estado con un subsidio estatal, con un aval del Estado, ¿no es cierto?, una determinada propiedad de acuerdo a las características familiares. Pero eso parece muy engorroso. Tengo entendido que en Europa, específicamente en Inglaterra, hay una especie de barrios y de edificios que están destinados a Es una práctica habitual en Europa y en Asia, digamos, no es algo tan loco de pensar, digamos. Y donde tiene mucho sentido que personas mayores se van a ver en entornos con todos sus servicios y además como rodeado de gente similar. De similares características, ¿no? Exactamente. Bueno,
Cuéntame, ¿se nos quedó algo más en el tintero? ¿No? Yo creo que me parece súper bien, digamos, la opción de que nos inviten a conversar sobre cómo podemos construir desde el observatorio con inteligencia, esperamos, digamos, a una mejor política pública. Y lo más importante de todo, para quienes nos escuchan y nos ven, es que todos estos genios de distintas disciplinas que integran este observatorio van a ser protagonistas también de este podcast. Bueno, Américo, muchas gracias por esta conversación. Espero que haya sido un lugar de encuentro y un buen lugar de encuentro y una grata cita. Agradecido, Gino, a ti y a todo el equipo de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Bueno, muy bien, a todas y todos, muchas gracias y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Hasta pronto y muchas gracias.